siempre al finalizar un año es época de balance y para este balance estamos invitando aquí a la mesa de Informe Capital al intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, que ya va a cumplir casi los 9 meses al frente de la intendencia. Cristian, un gusto que estés con nosotros aquí en la mesa de Informe Capital en TV Ciudad. Un Bienvenido. placer como siempre. Si hablamos de balance como primera pregunta, ¿cuál es el balance, la raya que pasás, si bien te quedan algunos meses por delante de esta administración? Pero bueno, desde abril hasta ahora, ¿con qué sensación te quedás en esta? Bueno, en general yo diría que han sido 9 meses de una intensidad importante, que de algún modo lo que nos propusimos en aquel abril tenía que ver básicamente con 2 líneas de trabajo esenciales. Obviamente había muchos proyectos y muchas sublíneas, pero lo importante era, por un lado, poder llevar los proyectos que venían iniciados en cada uno de los departamentos y en cada una de las áreas estratégicas a buen puerto. En eso creo que venimos bien, que cada uno de los departamentos viene avanzando de acuerdo a las metas y los objetivos, eso se viene controlando, se viene haciendo un monitoreo permanente. Seguramente sobre el mes de febrero o marzo hagamos una rendición de cuentas de lo actuado en el quinquenio y especialmente de lo que se ha hecho en este último mes. Siempre es importante rendir cuentas a la ciudadanía, también de los cumplimientos programáticos que nos propusimos en el año 2015. Y por otro lado, algo que también era muy importante para mí, diría que esencial desde el punto de vista generacional, que era poner en consideración de la ciudadanía el ejercicio de un cargo de la importancia que tiene la Intendencia de Montevideo por alguien que evidentemente es 20 o 30 años menor de quienes normalmente ocupan estos cargos, y que nosotros decíamos que era importante que la ciudadanía y el sistema político se acostumbrara a que se podía ejercer un cargo con la edad que quizás en otros países, como a veces reconocemos, bueno, Finlandia, Noruega, los nombramos muchas veces y tienen gobiernos de 38, 40 años promedio, pero bueno, aquí acá a la hora... en Argentina también, ¿no? Bueno, ahora ha bajado bastante en Argentina, sí, es verdad. Y bueno, en realidad acá es algo que no sucede. Y bueno, los números en general, el reconocimiento de la gente, no solamente en la calle, sino en el monitor que la Intendencia permanentemente tiene, nos ha dado la razón de que eso era posible y ha reconocido el trabajo. Así que en general digo que cerramos un año con un balance positivo, ¿no? Ya vamos a hablar enseguida después de este monitor, de esta encuesta que hizo Equipo sobre el balance a nivel de la Intendencia y a nivel también de gestión personal. Pero si hablamos de algunos de los temas que tuviste que enfrentar en estos meses, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de ADEOM, ¿no? Por empezar así, con el tema de la limpieza, que además justo se viene diciembre y es un tema que a la ciudadanía le preocupa. ¿Cómo se está llevando ese tema? Los camiones que tienen que salir están saliendo y cómo se está preparando también la contingencia de cara a lo que va a ser los residuos especiales en las fiestas. Bien, acá 2 partes. Por un lado, ADEOM, desde un punto de vista global, nosotros desde el primer día dijimos que teníamos que saber aprovechar la oportunidad que teníamos con un cambio en la titularidad de la Intendencia, y además en el mismo momento, casi simultáneo, hubo un cambio en la titularidad del Secretariado Ejecutivo del sindicato. Intentamos que eso sirviera como para mejorar las relaciones y el diálogo cotidiano y sano que debe haber normalmente entre administración y sindicato. Creo que eso dio sus frutos. También hicimos alguna modificación de estrategia, incorporando a otros compañeros y compañeras que tienen experiencia en el ámbito sindical, aprovechando a abrazar de un modo o abrigar el trabajo que ya hacían los compañeros de gestión humana. Justo en el ámbito de la limpieza que vos mencionás, hubo también una modificación de estrategia de la que era una posible privatización de algunos camiones, por una apuesta al trabajo con el personal de la Intendencia de Montevideo, sobre todo entendiendo que era necesario, antes de pensar en una cuestión como la que se estaba planteando, pensar en cómo estaban nuestros servicios y qué era lo que estaba pasando con los camiones que nosotros teníamos. De hecho, una de las definiciones más importantes que se tomó en los últimos tiempos fue la intervención de la gerencia de mantenimiento. Bueno, en ese momento la renuncia de sí, la renuncia en su momento de Puntiliano, del director de Desarrollo Ambiental. En los hechos, creo que los meses y los hechos nos vienen dando la razón en las decisiones que tomamos en ese momento, que podían ser un poco ruidosas, como pasa siempre, pero bueno, la intervención de la gerencia
Intendencia nos permitió recuperar camiones. Hoy estamos con la flota prácticamente al día. Estamos trabajando codo a codo con los trabajadores. Yo recorrí hace poco las usinas y el cantón. Seguramente estos días haga alguna recorrida nocturna antes de tomar la licencia para ver cómo está todo de primera mano. Eduardo Fernández, el Lalo, está haciendo un gran trabajo, no gestionando desde el, como decimos, desde el escritorio, sino allí permanentemente en las usinas y en los talleres. Y tenemos previsto tener un diciembre sin conflictos y sin dificultades de limpieza. Ojalá que sea así. Obviamente esto se monitorea día a día, siempre puede suceder algo, pero en principio reconozco el compromiso que están teniendo los trabajadores para que esto suceda y nosotros estamos trabajando para eso también. Bien, Cristian, te voy a plantear otro tema que dio mucho que hablar en su momento y tiene que ver con la estación central, que hubo un ida y vuelta entre la Intendencia, entre vos también particularmente, y el Poder Ejecutivo, si era una estación del futuro, qué se iba a hacer con eso. Finalmente, en estos días se está terminando el plazo para llamar a ideas, a propuestas para, bueno, ver qué hacer con la estación central de AFE, algo tan importante para sí, la ciudad. La Intendencia, ustedes ya no van a presentar un proyecto, son parte del jurado, me decías. Exactamente. Obviamente la estación de AFE, al igual que el dique Mauá y algunos otros edificios en la Ciudad Vieja, son elementos patrimoniales esenciales en la configuración de la ciudad y que yo diría que en estos dos casos son de las injusticias patrimoniales más grandes que tiene la ciudad en el estado que han estado hasta ahora, y obviamente eso genera que toda institución que pueda poner un poco el foco y que pueda tener proyectos le interese trabajar sobre eso. Por eso la Intendencia, desde el momento uno que el Estado recupera la estación central, comienza a trabajar en esto de la estación del futuro. Luego que el Ministerio plantea la posibilidad de hacer un llamado... hubo un trancazo fuerte. Sí, digo, no hay que evitar. Evidentemente eso sucedió. Nosotros dijimos que nos enteramos incluso no directamente, sino por la prensa. Lo que hicimos, sí, al otro día fue enviar una delegación que estuvo encabezada por el propio secretario general a renegociar las bases de ese llamado para que de algún modo las bases de ese llamado contuvieran las líneas estratégicas que la Intendencia veía para un lugar como la estación central. Diría que en un 95% eso fue bien tomado, se incorporaron esas líneas, y el restante, que estaba sobre todo dirigido a lo que hemos planteado incluso desde los primeros días antes de asumir, que eso no puede ser una gran superficie comercial, que no podía convertirse en una competencia para el shopping a cielo abierto más grande que tiene Montevideo, que es el 18 de julio y el centro y la Ciudad Vieja. Hay un trabajo cotidiano y permanente que hace la Intendencia junto con el Grupo Centro y junto con los comerciantes para que el centro mantenga la vida que siempre ha tenido, y entendíamos que ahí, no, por un tema patrimonial, pero además por un tema de ciudad, de construcción de ciudad, no correspondía. ¿Y qué es lo que va a privilegiar? Lo que vamos a hacer allí, que ya lo hicimos y lo votó la Junta la semana pasada, así que puede estar la ciudadanía tranquila que eso no va a suceder, se votaron medidas cautelares en la Junta Departamental que impiden o inhiben un gran centro comercial en esa zona. ¿Y por dónde iría? No, evidentemente, entonces... ¿Qué sería más por lado cultural? Obviamente eso tiene que sostenerse económicamente, ¿no? Uno no pretende ni que la Intendencia ni que un ministerio sostenga el funcionamiento cotidiano de algo así, pero sí que esos ingresos vengan o por el lado de vivienda o por el lado de oferta gastronómica, oferta cultural, salas de ensayo, salas de cine. Digo, estoy tirando, no sé qué puede llegar a ver, ¿no? Pero apostar más a las industrias creativas y a un pensamiento un poco más disruptivo con lo que cotidianamente terminan siendo los centros comerciales, ¿no? Esto se va a cumplir antes del fin de la administración y del cambio de gobierno, pienso, estas decisiones, porque estamos en un momento como bisagra en estas cuestiones, ¿no? Sí, obviamente que esto es un tema que habrá que conversarlo con el nuevo gobierno. Yo, ni bien llegue la licencia, intentaré tener una reunión y una conversación con el presidente electo y con el equipo de trabajo que él entienda para poder comenzar a delinear cuál va a ser la relación y cómo vamos a ir trabajando los diferentes aspectos que hay ministerios que tienen una relación cotidiana con departamentos de la Intendencia, por ejemplo, por decir uno, el Ministerio de Vivienda con el Departamento de Desarrollo Urbano, con todos los realojos, los planes de suelo. Es decir, hay muchos trabajos en conjunto
conjunto que hay que empezar a ver cómo nos vamos a manejar. La OPP con el tema de algunos recursos, algunos fideicomisos. Y bueno, eso obviamente hay una cuestión institucional que tiene que empezar a marchar y que tenemos que ver cómo va a seguir. ¿Pensás que va a haber cambios en el vínculo de la Intendencia con el cambio de administración a partir del 1 de marzo? Porque hay unas cuestiones que están, como vos bien decías, que están atadas. Pienso, va a haber cambios en las transferencias que hace, por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hacia las intendencias, que en los últimos años la Intendencia de Montevideo logró por lo menos disminuir esa asimetría que era bien pronunciada hasta hace bien pocos años. Sí. A ver, yo entiendo que nosotros como sistema político uruguayo tenemos una fortaleza institucional que uno tendería a pensar. En las últimas horas hemos sido ejemplo mundial por la foto, ¿no?, de Tabaré con la calle Pou. Creo que eso también de algún modo representa una institucionalidad que es lo suficientemente fuerte como para que uno entienda que el cambio de gobierno no afecte a las ciudadanías y a la gente al momento de elegir las políticas. Obviamente que tenemos un raconto histórico que indican que los gobiernos del Frente Amplio a través de la OPP en los últimos 15 años han aumentado y han fortalecido con fuerza los recursos que se transfieren a las intendencias y que además se transfieren con mucha fuerza a las intendencias que son del Partido Nacional. Uno esperaría que el gobierno de la coalición que hoy va... ¿Te estás refiriendo porque son del interior del país? Sí, de hecho la OPP, hay algunas intendencias del Partido Nacional del interior que prácticamente la gran mayoría de sus ingresos proviene del gobierno central y eso nunca ha estado en discusión. Uno supone que de la misma manera el propio Falero, que creo que es quien va a estar a cargo de la OPP, que fue intendente de San José, va a tener el mismo trato con Montevideo o con las intendencias que le correspondan al Frente Amplio. Lógicamente que nosotros, este Fondo de Inversión Metropolitano, este Fondo FIM de casi 100 millones de dólares, vamos a volver a pelearlo porque entendemos que corresponde, porque de otra manera lo que correspondería sería recalcular el artículo 214 de la Constitución de una forma correcta. ¿Y de eso cuánto le está tocando a Montevideo? No, lo que se hizo fue este fondo FIM de 100 millones de dólares, más allá del 214. De la transferencia. De la transferencia que está muy por debajo de lo que debiera ser. Claro, que es de lo que recauda cada la DGI, ¿no? Claro, por en realidad impuestos, el 214 que es una devolución, hay un cálculo allí. Del gobierno central, exacto, hay como un cálculo que está asociado a la cantidad de población, que está asociado a la periferia rural o urbana. El indicador se genera a partir la cuenta se genera a partir de varios indicadores. Es bastante compleja. ¿Montevideo está muy por debajo de lo que debería recibir? Por el 214 sí. Se saldó con este fondo, ¿no? O sea que estarían... Está bien. Estos 5 años estuvo bien. Estaría bien. ¿Cómo es cambiar, te imaginas el cambio de pasar a tener un vínculo, como de alguna manera ya lo veníamos diciendo, con un gobierno de la administración central de diferente signo político? Obviamente que va a ser una novedad, por lo menos hace 15 años no pasaba. Que no sucede. A los pocos días de las elecciones tuvimos una reunión con Tabaré Vázquez, que lo visitamos con el secretario general, con Fernando Nopich, y él nos estuvo contando algunas anécdotas de las buenas y de las otras sobre su primer gobierno, de la Intendencia en el año 90, donde el padre del actual presidente electo ejercía la titularidad del gobierno y bueno, evidentemente hay cuestiones que cambian, ¿no? Uno a un compañero de su fuerza política lo llama de repente el día antes o le avisa, che, mirá que voy a hacer tal cosa, tal otra. Acá, evidentemente, la relación va a ser mucho más institucional, más allá de las relaciones personales que muchas veces son muy buenas en la mayoría de los casos. No necesariamente va a ser una mala relación. Creo que también eso hay que construirlo y se construye todos los días con gestos. Por eso es importante también poder tener estas reuniones lo antes posible. ¿No la tenés fijada todavía con el presidente electo? No la hemos fijado todavía, en realidad porque salgo ahora el sábado de licencia unos pocos días y la van a firmar, la van a pactar en mi ausencia seguramente para los primeros días de enero. Antes de pasar, de seguir a temas más políticos, de todos modos lo que fue en esta administración, la presencia de 2 municipios que no sean del Frente Amplio, me imagino que facilita ese cambio, ¿no? De que no son todos sin duda, del mismo signo político. Y no generó ninguna dificultad.
a veces incluso es mucho más fácil conversar y negociar con otros alcaldes, en este caso de signos contrarios en política, que con los propios compañeros, que a veces, como dicen, hacer negocios con la familia, ¿no? A veces es difícil. Más complicado. En política a veces pasa también eso. Bien, yendo a los datos del Monitor Departamental de Equipos Consultores, que dicen que el 47% de la ciudadanía aprueba la gestión de la Intendencia, 41 a nivel personal. ¿Cómo lees estos datos sabiendo que son a 9 meses de tu gestión? Bueno, el de la Intendencia es un número que viene consolidándose, por suerte, en los últimos 5 años. Veníamos de algunos años en caída permanente. Por suerte, desde el 2015 a la fecha viene creciendo, más allá de pequeñas subidas y bajadas. Hay que tener en cuenta que este es un monitor bimensual, pero que es de pocos casos, pero al ser un monitor permanente, lo importante es como la línea del tiempo, porque puede haber altibajos allí en el margen de la muestra. Creo que de algún modo la ciudadanía reconoce un trabajo de una intendencia que ha hecho un shock de infraestructura, que ha encarado políticas culturales y sociales importantes, que ha hecho un cambio en la planificación de las políticas y en la gestión presupuestal también. Y después, en el caso personal, lo que te decía al principio, nosotros evidentemente era un riesgo que asumíamos, que teníamos que asumirlo además para que Daniel fuese el precandidato primero y candidato después, pero el riesgo que existía es que teníamos un intendente con una visualización positiva muy alta, con un conocimiento de la gente muy alta, con un recorrido territorial, y que el cambio por alguien, sobre todo por un tema generacional, porque nosotros pensábamos que iba a costar mucho más de lo que realmente costó. A mí me impresiona eso en la calle. Ahora veníamos con Fernanda y la gente, siempre que te comenta algo, te dice, no, que no se nos venga otro veterano, ¿no? Es como que al final decís, mira, la gente quería en realidad a alguien más joven, y eso no lo sabíamos nosotros, o suponíamos que podía ser mucho más fuerte el impacto. Y en realidad creo que ese 41%, o sobre todo, diría yo, la caída en el nivel de desaprobación, que ese sí es muy importante, sobre todo la caída de la desaprobación en la oposición. ¿Decís que hay menos enojo ahora? Hay mucho menos enojo. La desaprobación viene en una caída permanente, y increíblemente estos datos que están recogidos en el mes de noviembre, o sea, en plena campaña. Por el balotaje, la desaprobación de la oposición, que uno podría decir que eso está teñido, estos números pueden estar teñidos por la campaña, siguen cayendo a niveles de un 20%, que es relativamente muy bajo. ¿Y esto te proyecta políticamente pensando en una candidatura personal a la Intendencia? Yo no creo que estén dadas las condiciones para este periodo. Yo he dicho que así como mi nombre estuvo a disposición hace un año cuando implicaba todo lo que implicó, mi nombre siempre está a disposición del Frente Amplio y lo estará siempre, cada vez que entienda que puedo ocupar el rol que sea, digo, el de intendente, como puede ser el de edil o el que fuese, ¿no? O a nivel de base, no importa. Yo milité siempre y seguiré militando donde me toque. Me parece sí que hoy lo importante es que el Frente, por la situación en la que está, porque está viviendo una situación nueva, porque es la primera vez que va a encarar una elección departamental después de haber perdido la elección nacional, es importante que sea un candidato o candidata, o sean 3 o como fueran, salga por consenso y unificado. Si mi nombre ayuda en esos 3, en ese 1 o fuera, mi nombre ayuda. Si no, no. Fuiste el primero que tiraste hace unas 3 semanas el nombre de Martínez nuevamente. Sí, ¿Ya lo hablaste con él? ¿Es una posibilidad? No he hablado con él volvió ayer de su licencia. Voy a tratar de verlo el viernes. Nos cruzamos ayer, pero hablamos de cómo te fue la vacación. Estábamos rodeados de colegas. Rodeados de colegas de ustedes. Era imposible, hablamos de sus nietos. Sí, pero si lo tiraste es porque había agua en la piscina. Vos sabés que no, porque yo en realidad allí se generó un titular que no fue lo que yo dije, como pasa tantas veces. A mí me preguntaron que además el colega Carzoglio en la radio puso bien el tuit. Después hay otro medio que lo levanta transformándolo un poquito. Bueno, me preguntaron, ¿Daniel Martínez puede ser candidato a intendente? Yo dije, tiene todo el derecho de serlo. Y ahí seguí, como puede serlo otra compañera, otro compañero, como puede ser alguien, de repente tiene que ser una mujer, de repente tiene que serlo, tiene que ver el Frente Amplio. Ese tiene derecho a ser, lo transformaron a otra cosa. Obviamente que no solamente tiene el derecho, sino que hizo una gran gestión, y que perfectamente puede serlo, pero como puede ser cualquier otro compañero. Yo lo que sí trato de poner sobre la mesa siempre es que es importante que el Frente Amplio no salga dañado de ninguna de las candidaturas. No salga dañado. Sí, que salga unido, digamos, hacia mayo. Para que no se repita lo que pasó
No me gustaría a mí no me gustaría una elección polarizada o una elección que implique daños personales. Hay varios nombres que ya se están manejando. En otros departamentos el Frente Amplio ya ha puesto en consideración 7 precandidatos. ¿Pensás que ese es el camino que va a seguir en Montevideo cuando ya hay una cantidad de nombres arriba? Ya hay varios y varias autoproclamadas, que es un camino que a mí no me parece del todo correcto, pero que está bien, cada uno lo ve. Ahora el sábado hay un plenario nacional que seguramente tenga un análisis, un balance de lo sucedido este año y el análisis de la perspectiva para adelante. Yo calculo que hasta mediados de enero no va a haber una certeza absoluta sobre quiénes van a ser los precandidatos. De todos modos, hoy no sirve poner, discúlpame, porque no tomo palabras que no son mías, no sirve poner una heladera para ganar, a pesar de que el Frente Amplio ganó en Montevideo. Nunca estuve de acuerdo con esa frase. Quiero decirlo claramente. No es mía, pero digo, sí, no, por supuesto que no. Cualquiera que se pone igual. El Frente Amplio va a tener que poner sus mejores mujeres, sus mejores hombres, o quien la ciudadanía entienda que son los mejores para Mayo necesariamente. ¿Crees que se pueda poner una mujer en esta posibilidad? Claro que sí. Yo creo que hace rato que es momento de que estén más mujeres al frente de los ejecutivos y del legislativo. Mire, hemos tenido un retroceso importante, ¿no?, en el Parlamento y en el Ejecutivo Nacional. Digo porque cuando hace unos días estuviste en un seminario de masculinidades y dijiste, bueno, si yo sufrí por ser joven siendo hombre, ¿cómo sufriría una mujer? ¿No? Por eso es que no se ponen a veces en Siempre lo comento, que cuando yo asumí la prosecretaría en el 2015, yo sabía que si mis compañeros de 60 trabajaban 6 horas, yo tenía que trabajar 14. Que si ellos trabajaban 7, yo tenía que laburar 19, porque me iban a pedir y me iban a medir el doble lo que iban a medir a otro hombre. Y fue así, yo lo hice naturalmente, ¿no?, porque realmente sabía que tenía que legitimarme en el cargo y que si había un cargo débil en el 2015 era el mío en la prosecretaría en algún momento. Incluso después entre el chanza fue fruto de alguna conversación con Daniel, incluso con el propio Nopich, que de última reconocieron cómo eso que podía llegar a ser una debilidad había pasado a ser una buena sorpresa. Pero sí, siempre fui consciente que eso sucede. Pero me sucedió también al momento de asumir como intendente. Yo sabía que cada palabra que dijera delante de un micrófono iba a ser estudiada, leída y escuchada. Que muchas veces... ¿Sentís que pasaste la prueba? Yo creo que sí. La verdad que sí. ¿Tu futuro político? No lo sé. Aparte de esto, que bueno, por el momento vos decís que tu nombre en principio no lo manejas para esta... No, yo no me voy a autoproclamar, no lo estoy manejando. Y después la vida dirá, yo varias veces creo que he comentado, me he abierto de la política y la vida me ha vuelto a poner. Y cada vez que he tenido un desafío lo enfrenté con toda convicción e intensidad, incluso quedando así más pelado, más gordo como el pasado. Claro, igual pensás que Montevideo va a requerir una atención especial siendo un gobierno de otro partido. Sí, no solamente una atención especial, sino que va a volver a jugar un rol importantísimo a la hora de una gestión que tiene que seguir mostrando que la gestión desde la izquierda puede gestionar bien desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista presupuestal, pero que además puede seguir transformando la ciudad. Cristian Di Candia, gracias y bueno, nos veremos antes de mayo. Nos vemos antes de mayo, cómo no. Seguimos adelante, una pausa en Informe Capital y seguimos.